Hola, feliz día, soy Debbie Rodríguez y quiero hablarte en este vídeo sobre cómo afrontar el dolor, cómo liberar el dolor. Los seres humanos constantemente estamos viviendo sin saber qué va a suceder mañana. Establecemos vínculos afectivos con personas que llegamos a amar y a querer muchísimo y que al final se convierten en punto clave para nuestra evolución, también en la dimensión del alma, más allá de la mente, más allá de lo que podamos entender. A veces tenemos experiencias que más allá de lo que podamos entender también nos duelen profundamente. Un niño, cuando experimenta algo que le supone un dolor muy fuerte, entra en estado de shock. Su cuerpo lo recibe y hay una parte de él que se congela. Esto es lo que se llama un trauma. El niño siente una parte de él está muriendo. Y luego se activan mecanismos de defensa y de supervivencia del cerebro para ayudarle a continuar viviendo sin ese dolor, sin ver ese dolor. Porque realmente a veces experimentamos los seres humanos el dolor como que hay algo que está muriendo en nosotros. A veces el dolor es tan profundo que no sabemos qué hacer con él o cómo gestionarlo. Por eso tenemos los mecanismos de defensa que nos aseguran nuestra supervivencia y nos abren a continuar, a continuar. Lo que sucede es que el dolor, tarde o temprano, necesita ser transitado. Necesita que le demos un lugar. Necesita ser visto. Si no, habrá una parte de nosotros que quede congelada siempre, que no podamos ver. Por tanto, no podremos abrirnos tanto a la vida, sino que quedará una parte cerrada por ese dolor que no pudimos ver o observar. El dolor no se elimina por obra, y magia. El dolor realmente necesita ser transitado, porque tiene un gran sentido el dolor. El dolor tiene el sentido de alinearte con tu existencia, con la fuerza de la vida y hacerte recordar cuál es su naturaleza. Cuando atravesamos una época de dolor, también nos enfrentamos a ese gran reto de poder aceptar lo que estamos viviendo a pleno corazón. Y no siempre es fácil. Realmente hay situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la muerte de un niño muy joven que no sabemos por qué. El aborto de un bebé de 5 meses cuando la familia estaba muy contenta esperándole. Un accidente de tráfico. Son sucesos que pasan y que también pueden crear traumas, dificultades en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando algo nos duele? Cuando algo nos inquieta. Muchas veces decimos, bueno, me voy a ir a pasear, o me voy a ver una película, o me voy a ir a la playa, pero realmente ni la televisión, ni irte a pasear, ni nada te va a quitar ese dolor. Puede ser que durante un tiempo no veas esa herida o no estés conectando con ese dolor. A veces son recursos necesarios, el irnos, el huir. Lo que no es positivo para nosotros, para nuestra evolución, es quedarnos enfrascados en la evasión constante. Es decir, evadirnos, evadirnos, evadirnos para no ver ese dolor. El dolor realmente necesita ser transitado, necesita ser vivido, experimentado, necesita ser sentido profundamente, tal y como el dolor es, sin intentar cambiarle. La verdad es que el ser humano le teme al dolor, le tememos al dolor, porque nadie nos enseña, no estamos acostumbrados a que alguien nos hable del dolor. Y cuando somos pequeños el dolor
muchas veces intenta esconderse. O por ejemplo, como a mí, me escondieron desde muy joven que la muerte existía. Cuando moría alguna de mis mascotas, pues no me lo querían decir, porque no querían que sufriera, porque querían evitarme un poquito de dolor. Y si podían evitarme un poco de dolor, se sentían mejor. Pero realmente el dolor es inevitable. Los niños también necesitan ser partícipes de incluso la muerte o de lo que sucede, porque es parte de la vida. De otra forma, empezamos a vivir en una incoherencia. Imagínate que tienes esas emociones de dolor ahí. Tienes tristeza, tienes rabia, tienes dolor por un suceso que no logras entender. Y tú decides dejarlas y mientras evadirte con otras cosas de la vida. Buscas cómo evadirte, cómo irte de ese dolor. Es como si cogieras una caja de papas y imagínate que tiene 5 papas podridas en la parte de arriba. A ti nunca se te ocurriría coger esas papas y ponerlas en la parte de abajo de la caja, porque sabes que el resto se va a podrir. Del mismo modo, si estás sintiendo una emoción que te duele, de dolor, de rabia, si tú lo que haces es evadirte y dejar esas en el fondo, realmente el resto se pudre. El cuerpo se pudre también si no se expresa el dolor, porque entra en incoherencia. El dolor en su naturaleza realmente lo que quiere es amarte, para que te abras a la vida con más fuerza y más aceptación. Seguramente lo que harás será coger esas 5 papas podridas, sacarlas de la caja y dejar el resto bien, ¿no? Pues imagínate que pudiéramos hacer lo mismo con el dolor. ¿Qué hay que hacer para eliminar el dolor? Simplemente mirarlo, saber que está ahí y sentirlo. Darle ese espacio. Permitirnos sentir lo que estamos sintiendo. Una vez el dolor es mirado, es sentido, ya nos queda nuestra caja de papas en buen estado y podemos seguir por la vida de forma más sana, más abierto. El dolor realmente encierra un gran aprendizaje, pero ya no solamente eso, sino que también tiene su gran regalo detrás. Si estás atravesando una época de dolor, si atraviesas un duelo o una separación, algo que te duele profundamente, ten por seguro que a la vuelta de la esquina, después de transitar por ese dolor, vas a sentirte mucho más liberado, con más dirección, incluso con más fuerza ante la vida. Esto solamente sucede cuando podemos utilizar el dolor a nuestro favor, porque realmente podemos utilizar el dolor para crecer. ¿Sabes? La resiliencia, esa capacidad, ese arte de entre las malas dificultades poder hacer algo bueno, crear lo mejor que podamos ante las dificultades. Imagínate que con el dolor pudieras crear un amor inmenso. Imagínate que a través del dolor, cuando lo transitas, también estás conectado con una fuerza de la vida y que después de transitado puedes abrirte todavía a la vida con más conciencia y con mucho más amor y sobre todo más real, porque el dolor, cuando no es mirado, comienza a alejarnos incluso de nosotros mismos. Esas papas podridas comienzan a podrir el resto, comienza a alejarnos de nosotros y comenzamos a vivir en una irrealidad, en una incoherencia. ¿Y esto por qué? Porque el dolor, tarde o temprano,
necesita ser mirado. Así que nos invito, a mí misma también, por supuesto, como siempre, soy la primera que está aprendiendo a sentir, sea lo que sea. El comienzo de la liberación es el permitirme sentir, el poder aceptar, el darle su espacio, también al dolor. No nos va a pasar nada porque expresemos y experimentemos el dolor. Al contrario. ¿Sabes lo que muchas veces nos sucede? Cuando vivimos un episodio traumático, con un dolor que no nos hemos permitido sentir, a veces esa herida comienza a manejar nuestra vida desde el inconsciente. Comenzamos a crear nuestra vida, pero ya influenciados por lo que hemos vivido anteriormente. Por ejemplo, imagínate una persona que ha tenido una pareja y no le fue bien. Luego le llega otra pareja y ya ve a esa pareja con los ojos de cuidado, alerta, precisamente porque ese dolor todavía no se ha gestionado, porque esa herida todavía está ahí, porque no se ha terminado de cerrar esa herida. Y es preciso darle un dolor, hacer un duelo. Incluso cuando una relación termina por circunstancias de la vida, o cuando fallece un familiar, o incluso cuando cambiamos de trabajo, cuando nos mudamos de un hogar, también experimentamos un proceso de duelo interior porque hay un cambio, porque hay una despedida de la vida que teníamos antes. Cuando cambiamos de país, incluso para vivir, es preciso darle un lugar al dolor para continuar más liberado. Imagínate, esa persona que ha tenido una ruptura amorosa, pongamos un ejemplo, si es capaz de sentir ese dolor, de darle un lugar a ese proceso, luego podrá continuar con su vida con otros ojos, más liberada. Y esa herida no continuará manejando tu vida. Por eso es tan importante sacar esas papas podridas. ¿Cómo? Simplemente permitiéndonos sentir. Espero que este vídeo te sea útil. Estoy aquí para compartir siempre que quieras. Un saludo y hasta pronto.